Egunon. El 4 de octubre nos desayunábamos con la noticia de Georgia descarta extraditar a Mikhail Saakashvili a Ucrania tras su detención. Haciendo un breve histórico de este personaje, Mikhail Saakashvili en el año 2003 fue figura importante en la administración del otrora ministro de Asuntos Exteriores con Mikhail Sergeyevich Gorbachev en los años 80, Asuntos Exteriores de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el señor Eduard Shevardnadze, que evidentemente con la deposición de la Unión Soviética de la esfera internacional, pues acabó volviendo a su patria chica, que era la República de Georgia, de Georgia, no Georgia, la americana, donde el señor James Earl Carter, antiguo cultivador de cacahuetes, fue pasado de gobernador del estado a presidente de los Estados Unidos entre el año 1976 y 1980. No, la Georgia del Cáucaso. Y por lo tanto, él acabaría siendo presidente por elección democrática, el señor Mikhail Saakashvili. Tuvo un final de mandato abrupto, acabó yendo al exilio. ¿Y a dónde fue? A Ucrania. En Ucrania le acabaron dando la nacionalidad ucraniana, acabó teniendo parte en la administración, acabó siendo gobernador del Oblast de Odessa. Y digamos que también acabó un poquito mal por acusaciones de corrupción y bueno, pues todas estas cosas que pueden aparejar la realidad en la Europa oriental. Luego ha acabado siendo, bueno, pues ha tenido varias veces la nacionalidad ucraniana, después la georgiana otra vez, ha vuelto a Georgia con el tema de las últimas elecciones, ha sido detenido, Ucrania le reclama y por lo tanto digamos que es un tema recurrente e interesante respecto a estas circunstancias. Hablando de la superestructura, tenemos un escenario en el que la Unión Soviética ha pasado, antes eran los zares negros. No, los zares negros son ahora. Los zares eran blancos como los colores en la guerra civil de 1921. Los zares blancos, la Rusia blanca, contra los de la Rusia roja, del ejército rojo. Los blancos contra los rojos, aquella guerra civil de hace un siglo. Entre gentes como aquel almirante o el señor Trotsky, organizador de la popular formación del Ejército Rojo. Aunque en el 21 hubo el levantamiento de Kronstadt, sobre todo por los anarquistas, que fue aplastada. ¿Eh? Los zares negros son ahora con Putin y con su chonguillo, el señor Medvedev. Rusia, Unión Soviética, Rusia, siguen teniendo estratégicamente, a la hora de las relaciones internacionales, los mismos vectores. Da igual, Nicolás II, ¿no?, que Tito Stalin, que Vladimirovich Putin. El concepto estratégico de Rusia a la hora de tratar de obtener salidas a mares cálidos sigue estando dentro de la burbuja, ¿no?, del cerebelo, del pensamiento colectivo de esta buena gente. Y por tanto, evidentemente, Crimea es un lugar importante, a pesar de que luego posteriormente tenga que pasar por los Dardanelos y esta propiedad de Turquía. Aunque el señor Erdogan quiere hacer un canal paralelo que esté desvinculado en parte de los acuerdos internacionales de libre paso y de libre tránsito por el Bósforo. Cosa que luego estará en cuestión y tendrá desarrollo en otras circunstancias. Pero estamos hablando del ámbito ucraniano y de Georgia. En el ámbito internacional, Georgia, cuando se produce la ruptura
del elemento de la tregua olímpica en la inauguración de los Juegos Olímpicos de verano de Pekín 2008, porque recuerdo que mientras estaba por un ojo viendo la ceremonia inaugural en la televisión, por el otro ojo, por otro, estaba viendo cómo empezaban a surgir noticias de que algo estaba pasando. Y ese algo era el inicio de una guerra por parte de Rusia, la madre Rusia, invadiendo Georgia, rompiendo el espíritu olímpico, aprovechándose de que la gente estaba mirando a Pekín. Ellos tratar de en una Blitzkrieg, en una supuesta doctrina de ¿cómo era lo profundo? Penetración profunda. No recuerdo el nombre. Total. La hizo Tukhachevsky y Tukhachevsky fue el que se la pegó duro en Varsovia con aquella idea de no vamos a tener reserva estratégica. Y bueno, pues eso fue parte del milagro del Vístula en agosto del año 20. Y por eso se salvó Polonia. Y por eso se salvó Europa del bolchevismo y del marxismo-leninismo, hasta que en el año 45 parte de Europa cayó a través de la Unión Soviética al otro lado de la zona del telón de acero. Pero estamos en 2021 y estamos hablando de Georgia y de Ucrania, tratando de sobrevivir a la presión de los rusos que los tienen en su frontera. Pero claro, eso es geoestratégicamente a nivel de superestructura, pero a nivel de infraestructura los países no tienen unas democracias homologables a nivel de democracia liberal. No tienen unos constructos en los que las instituciones estén establecidas, con una separación de poderes. Claro, han estado viviendo en el ámbito soviético hasta el año 91, hace 30 años. Ahora acaban de celebrar los ucranianos el 30 aniversario de su independencia, con un magnífico desfile, aunque mediatizado por las restricciones sanitarias. Son 30 años, lo cual para una vida humana puede significar muchos años, pero para la vida de un país son pocos, muy pocos. Para el establecimiento de una doctrina estratégica, para el establecimiento de un cuerpo de ejército, para el establecimiento de una administración, para el establecimiento de una justicia, de un legislativo, del pozo de varias legislaturas que vayan estableciendo la dialéctica de gobierno-oposición, con la idea de que quien está en un lado puede estar en el otro, al de 4 años, siempre que lo diga el pueblo, y que haya un marco general, un framework que establezca las reglas del juego, en la que, dado igual que esté gobernando uno u otro, sirva como marco conceptual para la construcción de esa realidad común llamada país, patria, nación, ya sea Ucrania, Georgia o Euskadi. Y por tanto, es una realidad la que subyace detrás de esta personalidad, Mikhail Saakashvili, a la hora de su realidad tanto en Georgia como en Ucrania. La realidad respecto a que diversos presidentes, no me acuerdo de los nombres de los georgianos, pero Poroshenko, Zelensky, tratando incluso de ser buenas personas, pero teniendo su buen patrimonio, uno ganado por la industria chocolatera, el otro por su actuación en una serie de televisión en la que curiosamente interpretaba el papel de presidente de Ucrania, pues permiten ser una figura un tanto de la oligarquía, de la gente que un tanto a semejanza, aunque con dificultades y diferencias debido al grupo al que quieren pertenecer, lo mismo que en el Kremlin, digamos que los amigos de Vladimir tienen actividades como por ejemplo aquellas fuerzas que están intentando participar en Libia o en otros países africanos. Bueno, pareciera que cuando Vladimir Putin habla con la prensa, este amigo mío que tiene esta empresa y participa con mercenarios en África, no, a este no le conozco de nada. Sí, claro. O la gente que se hizo de oro expropiando yucos,
formalmente para ser propiedad estatal, pero siendo realmente propiedad de amigos de la oligarquía que está orbitando alrededor del Kremlin, pues parece que las buenas prácticas parecen ser contagiosas y parecieran que todavía tienen unas ciertas reminiscencias en el ámbito ucraniano y georgiano. Cosa que hay que eliminar, sobre todo con esa vocación que parecen tener de integración en el ámbito eurooccidental, ya sea en el ámbito militar respecto a la OTAN o respecto al ámbito de la Unión Europea, ya sea tanto de Ucrania como de Georgia. Aunque hay una dificultad, que es que los rusos saben perfectamente que un país que tenga una brecha de seguridad activa dentro de su país, como es Transnistria en Moldavia, como es Osetia y Abjasia en el caso de Georgia, como es el caso de Crimea y de una mitad, porque no es todos los oblasts de Luhansk y Donetsk, una mitad del oblast de Luhansk y un tercio del oblast de Donetsk ocupados militarmente, no participarán del ámbito institucional eurooccidental de la OTAN o de la Unión Europea. Pero eso no debería de ser así, porque si te tocan la fava, debemos recordar el caso de Chipre, que está ocupado durante un tercio. El tercio norte está ocupado por las fuerzas militares turcas. Está ocupado militarmente y Chipre es parte del entramado eurooccidental. El 1 de mayo del año 2004 entraron como otros estados, hasta un total de 12, bienvenidos por el presidente de la Comisión Europea de entonces, Romano Prodi, italiano, bienvenidos al club comunitario, en unas apuestas que llegan hasta la forma de liderazgo de Jacques Delors a finales de los años 80. Aquel liderazgo de los años 80 llegaba hasta el 2004 con la incorporación de un Chipre dividido, orgulloso, independiente e integrado. Por lo tanto, en nivel superestructura, que nadie dé las cosas por sentadas. Moldavia, Ucrania, Georgia pueden tener problemas internos y no por ello, en un momento dado, dejar de ingresar en estructuras eurooccidentales si hubiera esa urgencia. La perspectiva que ellos tienen es hacerlo. Pero a nivel infraestructura, esos países deben tener la suficiencia para modificar sus infraestructuras, su nivel institucional, su nivel legislativo, que sea la captura de Estado. Ese es el concepto, más allá de tiranía de izquierdas, tiranía de derechas. La captura de Estado, como concepto, que sea mucho más fácil para alguien que quiera hacer negocios, una estabilidad y una fiabilidad, una seguridad jurídica, y que si hay que hacer un cambio legislativo sea más fácil hacerlo a través de las instituciones, a través de los representantes electos, que no a través de circuitos B, subordinando la actividad política a la subvención de tal o cual persona a la hora de la corrupción de los cargos públicos, de que los que quieren hacer negocios se sirvan del cargo público y este se deje, claro está, porque el mal está en ambos lados. Normalmente se pone el foco en el corrompido y no se pone en el corruptor, porque si no hay corruptor tal vez no haya corrompidos, lo mismo que al revés, son los dos ejes, y para garantizar que no haya ninguno de los dos, la trama y la confianza entre el pueblo y las instituciones, entre la seguridad jurídica y la viabilidad de todo el entramado, debe de ser suficiente. Y esto no se hace de un día para otro, se tarda bastante, pero hay que ir poniendo piedra a piedra en las construcciones, en los edificios socialmente aceptados, para que el día de mañana el país sea viable, sea suficiente, sea solvente, sea creíble. Y noticias como esta del señor Mikhail Saakashvili, ya sea
su pasado en Ucrania, ya sea en su presente, en su país natal, Georgia, no se vuelvan a producir y que, a las más de las veces, cuando haya un problema, se ataje al inicio y no se tenga que esperar a que el acusado de corrupción, su facción pase a la oposición para que, en venganza, los que en ese momento están en el poder, cuando tienen la posibilidad, vayan en contra de alguien. Eso sería muy justo y paso previo para cualquier otra consideración, antes que cualquier consideración geoestratégica respecto a la incorporación del ámbito de Ucrania o de Georgia en el ámbito eurooccidental, ya sea político, la Unión Europea, o militar, la OTAN, que es lo que parecen querer. Poner en orden su casa parece una prioridad absoluta. Eso sí, hay elementos positivos, porque uno, si ve un spot publicitario para el reclutamiento del ejército de Ucrania a principios del siglo XXI, puede llevarse uno las manos a la cabeza respecto a qué eran los valores que promocionaban. Muy diferente a si uno ve un spot del 2021. Por lo menos, en el ámbito visual, en 20 años la cosa ha cambiado. Pero también debe cambiar en lo profundo, en el alma y en el corazón de los ucranianos y de los georgianos. Jesús dijo a sus discípulos: es más importante cambiar el alma, el corazón, la mente del hombre, liberarlo, antes que a liberar la tierra, porque es más perdurable. Un hombre libre puede cambiar el mundo. Una tierra libre, de personas esclavas, de corazón abigarrado, de corazón y mente atados por las cadenas a esquemas negros, oscuros, ocultos, jamás podrá hacer lo que debe, lo que puede, su potencial, aunque viva en una patria formalmente libre. Y sin más, es que ricasco, agur orobat, beti jelpean.